Hola, feliz 2024. El día de hoy nos complace mostrarles esta hermosa quinta, Quinta Santiago. Imagina iniciar el año cumpliendo uno de tus propósitos, como por ejemplo, estrenando casa. Comencemos hablando de esta hermosa quinta, la cual se encuentra ubicada al norte del estado de Morelos. Este municipio de Yautepec se encuentra entre las dos principales áreas metropolitanas del estado, la zona metropolitana de Cuernavaca y la zona metropolitana de Cuautla. Esta propiedad tiene poco más de 2.500 metros de terreno. Cuenta con 5 habitaciones y 6 baños, así como una alberca semiolímpica. Esta propiedad cuenta con escrituras públicas, así que puede aplicar para cualquier tipo de crédito hipotecario o Foviste, por ejemplo. La quinta se encuentra a 10 minutos del centro de Yautepec. Tiene cerca tiendas, restaurantes y en el centro de la ciudad están ubicados los bancos, cafeterías, tiendas de cadena, servicios de internet y telefonía, barberías, panaderías, escuelas y servicios de la municipalidad. Y también ahí está ubicado el mercado de Yautepec, donde por supuesto podemos adquirir todo lo necesario para preparar nuestros platillos o comprar alimentos preparados y múltiples artesanías típicas del estado de Morelos. Y con esta bonita vista de los alrededores, comencemos con el recorrido de la quinta. Esta es la entrada de la casa y lo que nos recibe es este espacio social donde tenemos una chimenea. También podemos colocar y amueblar de distintas configuraciones. Aquí vemos la entrada y el jardín de la entrada, así como también podemos tener la vista al área social y a la alberca. En un momento más vamos para allá. A la derecha de la entrada tenemos esta pequeña bodega y también tenemos un buen espacio como para un comedor grande, y tiene vista a la entrada y a este jardín que les decía. Como pueden ver, de aquí se puede apreciar esta fuente que está en el recibidor, y inmediatamente después tenemos la cocina. Esta casa es muy amplia, es una quinta muy amplia y tiene algunas áreas de oportunidad para remodelación. Esta es la cocina, está muy cuidada, de hecho está recién remodelada. Como pueden ver, estos detalles en madera blanca, y también acá con sus puertas recién remodeladas, como les decía. Tiene una muy bonita vista hacia el exterior, buena iluminación, muy amplia. Esta cocina está equipada con una parrilla montada
Tiene aquí un lavabo doble. Y todas las cajoneras están muy bien combinadas en estos tonos claros que les decía. Cuenta con un refrigerador y hay un espacio más que suficiente para montar otro refrigerador o electrodomésticos, dependiendo de lo que nos convenga. Acá tenemos un espacio doble y grande de almacenamiento para la alacena. De hecho, pusimos algunos productos aquí, los acomodamos para que más o menos dimensionaran de qué va el tamaño de esta alacena. Aquí tenemos la otra parte y como pueden notar, esta quinta tiene detalles en madera natural y con un tono de barniz cereza. Este es el cuarto de servicio. Tenemos aquí el calentador y un amplio espacio. Como les decía, esta casa tiene varios puntos de mejora para remodelar que irán viendo en el video. Ahora salimos al jardín trasero, se podría decir, aunque toda la casa está perfectamente conectada en este gran espacio. Acá, en este pasillo, podemos recorrer toda la casa y estos árboles son frutales. También hay árboles florales, como pueden ver ahí. Ya se imaginarán cómo se ve esto en primavera. Este pasillo nos conduce hacia el área social, que en un momento más les mostraré, y quiero que vean que todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, y debido a la disposición de esta quinta, pues tiene muy buena iluminación y ventilación por todos los lados de la casa, así como cada una de las habitaciones que en un momento más les mostraré. Vamos hacia las habitaciones. Esta es la vista que tenemos de la quinta desde la parte inicial de la propiedad. Les voy a mostrar la primera habitación, la cual tiene su baño completo. Voy a girar aquí para que lo puedan ver. Y como ya les decía, todas las habitaciones tienen decoración en madera sólida. Evidentemente, podemos decorar o remodelar las habitaciones y los baños como mejor nos convenga. Estos closets, como pueden ver, tienen sistema push-pull y son de madera. Igual es muy importante saber que se pueden remodelar. Es muy buen espacio. Aquí tenemos un espejo detrás de la puerta y vean que también tenemos espacio para guardar cosas en la parte superior. Realmente tienen muy buen espacio estos closets y las cajoneras. Todas las habitaciones están decoradas muy similares. Pasemos a la siguiente habitación, que es esta de aquí. Como ya les decía, tiene también su baño propio, completo. Y closet, así como el aire acondicionado que les decía. Y todas tienen vista
hacia la alberca, hacia el área social. Pasemos a la siguiente habitación, que es esta de aquí. Y como les comentaba, también tiene buena iluminación y vista al patio trasero. Su baño propio completo y su closet. Este closet es un poco más amplio que las otras dos habitaciones, pero no deja de tener muy buen espacio la propia habitación para poder amueblarla o incluso poder remodelarla. Ahora les quiero mostrar que esta quinta está muy bien equipada con un par de baños que pueden ver aquí. Estos baños son completos porque evidentemente nos gustaría disfrutar de la alberca y nada más accesible que tener un baño completo aquí cerquita de la alberca. Por ahí está el pasillo que les mostraba al principio del recorrido, que se conecta con el área social. Tenemos un kiosco central, en un momento más subimos, pero quiero que vean qué buen espacio se tiene en esta quinta. Tenemos una resbaladilla y también tenemos un trampolín, así como escaleras en la parte más profunda de la alberca. Ahora pasemos a la parte esta quinta tiene un complejo en la esquina de la casa donde tenemos habitaciones y tenemos esta sombra donde perfectamente podemos equipar temporalmente para eventos, si así lo deseamos, y poder disfrutar de este jardín. Vamos a caminar por aquí. Aquí tenemos también otra entrada por la parte norte de la casa y sobre la calle lateral, y podemos aquí fácilmente estacionar varios vehículos, así como también podemos guardar muchas cosas en estas bodegas que tenemos en esta esquina de la quinta. Vean esta toma. Este jardín es muy amplio. Como les decía, aquí tenemos estas dos bodegas de almacenamiento para poder guardar pues muchas cosas de lo que nosotros queramos. Y esta es la vista del complejo que les decía, con el que cuenta la casa. Y ahora vamos hacia el kiosco. Antes de subir al kiosco, tenemos esta parte de la casa donde podemos tener perfectamente un asador. Y aquí lo podemos utilizar incluso, se me ocurre, por ejemplo, con muebles de jardín, mesas, sillas, y tener una parrillada muy tranquilamente y con esta sombra de estos árboles. Esta parte de la casa es muy fresca, se siente aquí
aunque en este estado siempre hay calorcito, aquí se siente muy tranquilo el clima, se siente mucha paz y está muy fresco, por lo cual podemos tener cualquier tipo de evento sin ningún problema. Ahora vamos a subir a este kiosco que está en el centro de la quinta. Está muy bonito y muy bien ubicado. Podemos tener prácticamente una vista 360, como lo pueden ver, y podemos recorrerlo por la parte externa. Vean nada más la vista que tenemos en este kiosco. La ventaja que tenemos aquí es que es un kiosco cerrado. Podemos abrir o cerrar las ventanas dependiendo de cómo es el clima. Y tenemos la vista que les decía. Prácticamente podemos ver toda la quinta desde aquí arriba. Y si así lo queremos, podemos caminar alrededor de este kiosco por el pasillo que tenemos con barandal. Y así no nos perderemos de esta increíble vista. Con esta vista de Yautepec, hablemos de los datos de la ubicación de la quinta. Nos encontramos a aproximadamente 1200 metros sobre el nivel del mar. La quinta tiene ubicada la alberca semiolímpica en el centro del complejo de las habitaciones, entre el estacionamiento principal y el kiosco central. Y desde ahí tenemos la vista a la piscina, lo cual es muy cómodo, por ejemplo, para cuidar a los niños, para un fácil acceso en reuniones o si hacemos alguna actividad o competencia en alberca. Y a un lado de la alberca tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer una parrillada o simplemente para no perdernos de la hermosa vista. Además, tenemos una extensa área de jardín, muy útil para reuniones, en las cuales podemos equipar con algún inflable, mesas, una carpa, muebles de jardín, por ejemplo. Y es solo alguna de las posibilidades de personalización que nos permite el espacio de esta hermosa quinta. Bajando de esta área central, por supuesto que tenemos la alberca y tenemos esta vegetación que, aparte de que va muy bien con la quinta, pues nos proporciona sombra y un ambiente muy refrescante. Esta es la vista de la parte lateral de la alberca. Como pueden ver, esta es la parte menos profunda. Tenemos un par de escaleras en las esquinas y en la parte más profunda, que es esa parte de allá, tenemos un par de escaleras a profundidad y trampolín. Gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Quinta Santiago. Espero les haya gustado el tour. Más información abajo en la descripción y nos vemos en el próximo video.